Física nuclear. Empezamos el tema este trimestre con este tema de física nuclear. Os tengo que decir que en Moodle tenéis ya disponible los apuntes del IES Nicolás Copérnico con la teoría que corresponde a este tema. Además de eso tenéis dos ficheros más de problemas que junto con los problemas que vienen en el propio tema pues nos va a dar para trabajar durante estas próximas semanas. Bien, conviene al principio que leáis la introducción del tema porque, bueno, ya sabéis que aunque nunca os van a preguntar nada sobre esta introducción, siempre conviene tener algunas ideas claras al principio sobre los que es fundamental el resto del tema. Este tema, como su nombre indica, va a tratar sobre lo que ocurre en el núcleo de los átomos, qué fenómenos físicos encuentran su origen en estos núcleos atómicos. Una de las cosas que vamos a estudiar es pues la radiactividad, que tiene su origen en el núcleo de los átomos. Conviene que empecemos sabiendo qué es la radiactividad. Bueno, pues podemos definir la radioactividad como un fenómeno por el cual los núcleos emiten energía en forma de partículas o en forma de ondas electromagnéticas. Y estas partículas y estas ondas electromagnéticas se propagan en el vacío o en diferentes medios materiales. Las sustancias que producen estos fenómenos son las llamadas sustancias radiactivas. Son aquellas que producen radiación, o bien emitiendo partículas o bien emitiendo ondas electromagnéticas. Hay sustancias que presentan esta particularidad, que son las sustancias radiactivas, y otras que no lo son. Y también veremos por qué hay sustancias que son radiactivas y por qué ciertas sustancias no son radiactivas. Algunas son de forma natural y otras se vuelven radiactivas cuando se manipulan artificialmente, cuando se actúa sobre ellas. Y en cuanto a las radiaciones, ¿qué podemos decir en principio como introducción? Bueno, pues que hay de tres tipos. Hay tres tipos de radiaciones. La primera radiación es la radiación alfa. La radiación alfa está formada por partículas. Estas partículas son núcleos de helio, es decir, átomos de helio 4 que han perdido todos sus electrones. Son, por tanto, partículas positivas. Fijaos que estas partículas se simbolizan de esta forma. Bien, el segundo tipo de partícula de radiación se denomina radiación beta. La radiación beta está formada por estas partículas. Estas partículas tenéis que iros familiarizando con la forma de escribir las partículas. Estas partículas son electrones que tienen carga negativa, como lo indica el numerito que está abajo, y no tienen masa, prácticamente no tienen masa, por eso arriba hay un cero. Son partículas negativas, evidentemente. Y como curiosidad, decir que estas partículas se originan en el núcleo de los átomos, es decir, es el núcleo de los átomos el que emite electrones. La pregunta es, ¿cómo puede un núcleo emitir electrones si no los tiene? Bien, pues eso es una de las cosas que estudiaremos a lo largo de este tema. Deciros que, no lo he dicho, la partícula alfa también proviene de los núcleos, también se emiten en el núcleo. Evidentemente, cuando un núcleo emite
una partícula alfa, es decir, 2 protones y 2 neutrones, ese núcleo ya no es lo que era, se va a convertir en otro núcleo. También lo veremos a lo largo del tema. Por último, el tercer tipo de radiación es la radiación gamma. Esta radiación es una radiación electromagnética, es decir, una onda. Este es el tipo de radiación más energética, más ionizante y por tanto más peligrosa. La radiación gamma es capaz de atravesar hasta láminas de metal de cierto grosor. No así, por ejemplo, la radiación beta. La radiación alfa prácticamente no es capaz de atravesar ni una lámina ni una hoja de papel. Por supuesto, no atraviesa la piel humana. Bien, y seguimos. Conviene ahora que hagamos algún repaso sobre el núcleo atómico. Por ejemplo, conviene que repaséis, esto tenéis que hacerlo por vuestra cuenta, cómo está formado el núcleo. Os recuerdo básicamente, y a partir de aquí podéis ampliar, el núcleo está formado por protones y neutrones. Recordad que el número atómico que se designaba por la letra Z era el número de protones en el núcleo, el número másico que se designaba con la letra A era el número de protones más neutrones en el núcleo, y el átomo en sí, el núcleo atómico, se designaba de esta forma, siendo X el símbolo del elemento al que pertenece ese átomo, A el número másico, le falta una tilde a la A, y el número atómico. Abajo se pone la Z, que indica el número de protones que hay en ese núcleo. Tenéis que recordar también el concepto de isótopo, que es muy importante en este tema. Lo dejo nada más que así, lanzado, para que vosotros con vuestro cuaderno y el ratito que tenéis en casa lo ampliéis, el concepto de isótopo. Y luego recordaros que al igual que los electrones se sitúan en la corteza en niveles de energía, también el núcleo tiene niveles de energía. Es decir, un núcleo puede tener diferentes niveles de energía. De hecho, eso explica, por ejemplo, que se pueda emitir radiación gamma por parte de un núcleo sin que emita partículas. Y la transformación que tiene lugar en ese caso es una variación del nivel de energía de ese núcleo. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos adelante recordando cosas. Recordad qué es la unidad de masa atómica. Yo ahí os he puesto la equivalencia entre una unidad de masa atómica y gramos. Y también tenéis que recordar datos que se proporcionan, pero conviene que lo tengáis a mano, como es la masa del protón, la masa del neutrón y la masa del electrón. Recordad que estas masas se podían medir o bien en unidades de masa o bien en kilogramos. Conviene que tengáis una tabla donde aparezca la masa del protón, masa del neutrón y masa del electrón en unidades y las masas de estas partículas en kilogramos, que es la unidad en el sistema internacional. Por último, recordad lo que era el número de Avogadro, lo que significaba, porque aunque es cosa más bien de químico, aquí nos va a venir muy bien. Bien, yo creo que con esto ya hemos terminado nuestro tema de introducción y en cuanto pueda os subiré el siguiente vídeo.